Muy buen día. Para nosotros ya es mediodía en el Uruguay. Para ustedes todavía no. Son cosas a las que uno se tiene que adaptar. Y es difícil para mí. Es difícil para mí porque hace un rato estaba trabajando en el campo, abandoné el trabajo y me vine delante de una máquina fría a transmitir una cosa. ¿Siguen escuchándome? Perfecto. Como les decía, es muy difícil para mí. Estoy acostumbrado a estrecharle la mano a todas las personas que me encuentro por toda América, a mirarle a los ojos, a transmitirle una nueva manera de ver la vida. Y eso a través de una máquina fría es extremadamente difícil. Y aquí es donde entra todo el esquema de la ganadería regenerativa. La propuesta regenerativa no es simplemente un cambio en el manejo de explotación del ganado para ganar más dinero. No es un cambio productivo, a pesar de serlo. La parcela más importante adentro de todas las parcelas que podamos construir adentro de nuestro sistema regional es la parcela humana. Solo así puede la civilización cambiar. ¿Por qué estoy tan convencido de esto? Porque veo el desquicio de las ciudades. Vivo en el campo y del campo. Desde acá puedo oír el desquicio de las ciudades en noches serenas, imaginarme brevemente qué está pasando allá adentro y ver que las soluciones solo pueden ser rurales. No pueden haber soluciones urbanas. Las ciudades son máquinas de problemas. Deberían ser desocupadas. Únicamente pueden surgir soluciones desde el campo. Con el pasar del tiempo, la ganadería fue siendo vista como un enemigo de las sociedades en general y no están demasiado equivocados. Voy a ver si puedo compartirles la presentación, que es algo que también me cuesta bastante. No estoy acostumbrado a las máquinas. Sí, ahí estoy. Sí. Uh-huh. Muy bien. Bueno, compartir contenido, pero no me sale nada. Compartir contenido. Ahora creo que sí. ¿Eh? Compartir contenido. Microsoft PowerPoint. Compartir. Presentar desde la diapositiva actual. Muy bien. ¿Ahora sí me ven? Muy bien. Eh, ha habido durante bastante tiempo y de forma creciente un convencimiento de parte del resto de la sociedad hacia la ganadería y creo que es poco. El mal que la mala ganadería le ha hecho al planeta, consecuentemente al ganadero por haber adoptado técnicas totalmente equivocadas, fuera de lugar, técnicas europeas aplicadas en Sudamérica y viceversa, nos han llevado a quedar con la imagen del rastro de una pésima ganadería. Y es poco. Es probable que si en algún momento las personas que están contra la ganadería se enteraran de todos los problemas que hemos causado, nos podrían complicar la vida en serio. Lo cierto es que sin la ganadería el límite del hambre es mucho más extenso. El límite del hambre en este planeta es angiosperma. Luego del dominio de las angiospermas, la agricultura logró establecer un límite para el hambre. Cuando la agricultura le va mal y entra en huecos, la ganadería es la que establece una línea pareja de aporte de proteínas al planeta. 5.000 millones de personas comen carne en el planeta. 1.000 millones tal vez no comen carne porque no pueden acceder a ella. Entonces no estamos hablando de algo menor y algo que se pueda solucionar. Si tiene que haber un cambio ético en esto va a llevar muchísimo tiempo. Podríamos hablar
toda una mañana, pero estamos concentrados en hablar sobre ganadería regenerativa. Tenemos muchísimas amenazas que nos rondan. En varios países ya se está estableciendo controlar a la ganadería y prohibir la ganadería contra los cursos de agua. Y tienen razón. Estamos deteriorando los cursos de agua a ritmo acelerado, complicando no solo el abastecimiento de agua para nosotros, y sí para nuestros propios parientes que viven en la urbe. Tenemos a la carne de laboratorio en creciente desarrollo, basado en una gran ignorancia y en un pésimo asesoramiento de que hay maneras de producir carne que son mejores, pero esto va a ir creciendo y va a ir evolucionando. Y si la ganadería no toma una medida, todo cambia, la sociedad cambia, el clima cambia, el mundo cambia. ¿Será que la ganadería tiene condiciones de seguir siendo igual? Es prácticamente imposible. O cambiamos o abandonamos el rubro. No queda otra. Entonces, si queremos persistir como familia rural y que nuestros hijos puedan llevar la misma vida que llevamos nosotros en el campo, y que esto siga siendo un negocio, necesita de cualquier forma transformarse en una filosofía de vida, en una forma de vida para los que no les gusta la palabra filosofía. Pero si no encontramos la manera de aliar lo útil o lo agradable, como le decimos nosotros en el Uruguay, la ganadería tiene años contados y se nos va a empezar a poner complicada la cosa. Entonces, venimos con una propuesta humana diferenciada que se ha acusado, entre otras cosas, de no tener fundamentación científica. No es tan así. Intentaré rápidamente, porque el tiempo es poco y esto es una presentación de 2 horas que voy a intentar hacerla en media, explicarles por qué la ganadería regenerativa tiene condiciones y fundamentación científica suficiente, hartas de fundamentación científica como para plantarse como una tecnología totalmente aplicable y viable. 1% de materia orgánica en un suelo. Un aumento en un 1% de materia orgánica en un suelo significa 20.000 kilos, 20 toneladas de materia orgánica por cada hectárea. La materia orgánica no viene en bolsas, hay que hacerla. Agregar 20.000 kilos de materia orgánica por hectárea no es adecuado, tiene que ser de forma paulatina, lenta, que la microbiología lo pueda asimilar de la mejor forma. No adelanta intentar enterrarle o tirarle arriba 20.000 kilos de materia orgánica para tener un aumento del 1%. O sea, es un proceso lento. No existe mejor manera de establecer uniformidad en la distribución de la materia orgánica que generan nuestras vacas en nuestro establecimiento con correcto sistema de empoteramiento. Un buen sistema de empoteramiento tiene la capacidad de homogenizar lo máximo posible. Podríamos hablar 1 hora sobre esto. Hay pequeños detalles que escapan al conocimiento actual, que son cosas muy recientes que la vamos viendo con la práctica. Otro detalle muy interesante, y por eso escuchaba con tanto gusto a Jaime Lizondo ahora mientras hablaba, porque lo hace desde su finca. Tenemos que empezar a darle orden, empezar a prestarle atención a las personas que hablan desde su finca, que lo hacen, y abandonar a las personas que lo hacen dentro de una sala de aire acondicionado intentando imponernos una tecnología maravillosa que criaron entre 4 paredes. Una nueva propuesta de la ganadería regenerativa. Visite, como decía Jaime, vaya, conozca lugares en donde se hace ganadería regenerativa, hable con los dueños, vea su sonrisa, muy diferente de la cara de preocupación de otros tipos de ganadería. Entonces, la ganadería regenerativa, con su adecuado sistema de empoderamiento y abastecimiento de agua, logra una excelente acumulación de materia orgánica. La acumulación de materia orgánica permite una absorción, retención y evita la evapotranspiración de muchísima agua, porque no hay vida sin agua y sin energía. Materia orgánica, fuente de energía. Sol concentrado que pasó al suelo. Almacenamiento de agua inicia el reciclaje microbiológico de nutrientes. Microbiología liberando ácidos de su propia vida, solubilizando nutrientes y disponibilizándolos para la planta. No existe macro sin micro.
Únicamente la agronomía actual se le ha ocurrido de que puede haber macro sin micro. Y me avergüenzo que en las universidades se haya corrido, en el Uruguay ahora, el semestre de microbiología se lo haya corrido para uno de los últimos. Ojalá hayan otros motivos, que no sea el de anular la microbiología, por Dios, porque es la base de nuestra vida. No existe macro sin micro. Materia orgánica que acumula agua, sirve de fuente de energía, sol concentrado que cae al suelo, que habilita el reciclaje microbiológico de nutrientes, que a su vez provoca un aumento en la fertilidad. Irrefutable. No hay cómo, si hay mayor disponibilidad de nutrientes en un suelo y mayor capacidad de almacenar agua, aumentar la fertilidad. No hay cómo no aumentarla. Obviamente que va a aumentar y eso viene, obviamente, para producir más pasto. Está altamente comprobado. Aquí otro cable pelado de toda la interacción de estudio y el hueco tecnológico que hay entre las unidades de investigación y los productores. Ese enorme abismo tiene en el medio un montón de cables desconectados. Aquí una diapositiva clara, que con más descanso se obtiene más pasto por año. Está estudiado hace muchísimo tiempo. Con todo eso empiezan a resurgir porque se le permite el descanso. Hay especies que tienen sistemas meristemáticos muy sensibles y no soportan el pastoreo continuo, no soportan el pisoteo de la vaca, sus meristemas sienten demasiado. Entonces el resurgimiento de especies forrajeras valiosas es irrefutable también. Lo hemos comprobado, tenemos 11 años de pastoreo racional en nuestro campo, asesoramos otros tantos campos, tenemos más de 40 proyectos implantados y en todo sucede lo mismo. Quizá haya una mezcla entre que por primera vez el productor empieza a mirar el pasto no como un pedazo de plástico pintado en el suelo, y sí empieza a notar especies que van surgiendo o especies que ya estaban y que nunca le habíamos parado de bolas, como dicen ustedes ahí. Puede haber una combinación. De todas formas, estudios que se han hecho en nuestro establecimiento y en varios otros establecimientos con ganadería regenerativa comprueban el resurgimiento de especies forrajeras valiosas. El porcentaje de aprovechamiento sobre la pastura que en pastoreo continuo, por el pisoteo y por el eterno tormento de dientes al que es sometido el pasto, no pasa de un 50-60% en un suelo pampeano como el que tenemos acá, se eleva hasta un 80%. Si tenemos un repaso como el que hacía yo con caballos, podemos llegar a un 90% de aprovechamiento sobre la pastura, sin comprometer desempeño animal, porque si no tampoco tiene gracia. Y aquí entramos al tema del bienestar animal, ¿no? ¿Qué listas más enormes tienen sobre bienestar animal? No vi en ninguna de ellas que diga que los animales deben de llenarse sí o sí cada 24 horas, ¿no? Eso sería el punto principal de bienestar animal. No solamente no pegarle, no gritarle, no maltratarlos cuando están siendo cargados. Un animal tiene el derecho de llenarse cada 24 horas. La ganadería regenerativa le ofrece al animal todos los días la pastura que necesita. Eso es el verdadero bienestar animal. La eficiencia de cosecha se multiplica cuando hay descanso en la pastura, principalmente en la pastura pampeana, que son pasturas bajas. La vaca no es cortadora de pastos, la vaca es arrancadora de pastos. Si tienen el tiempo, analicen lo que es la quijada, la parte interna de la vaca. Vean las papilas córneas que tienen adentro de la boca, que orientan en la lengua y en los costados al pasto siempre hacia atrás. El pasto no logra ir hacia adelante. Y la lengua tiene capacidad de aprehensión para prender el pasto y arrancarlo. La vaca no corta pasto, la vaca arranca pastos. Entonces, ofrecerle eficiencia de cosecha al animal por haber otorgado descanso a la pastura es fundamental. La vaca se llena rápido, con la mejor pastura posible, porque el descanso permitió un volumen y una calidad de pastura homogénea para que haya eficiencia de cosecha. Obviamente que si la arquitectura vegetal no fue molestada, mucho menos lignina tendrá, porque se piensa que el proceso de lignificación arranca cuando la planta empieza a envejecer o cuando pasa de la madurez fisiológica. No es así. La planta tiene lignina siempre, y cada vez que la pisoteemos con el casco de la vaca, la estructura
meristemática va a generar un conducto alterno para que el xilema siga circulando y que el floema pueda bajar. Después de ser sometido al pisotón agudo de la vaca, siempre va a haber más lignina. Cuanto más lignina, menor digestibilidad. Entonces el aumento en la digestibilidad es notorio y el aumento en la digestibilidad del pasto por la vaca significa un aumento en la digestibilidad del humano, de esa carne. Se perennizan las pasturas, lo hemos notado en diversos sistemas racionales, pasturas que teóricamente tendrían que durar 2 años, 3 años y volver a plantarlas o a volver a regenerarlas, herbicidas, semillas, fertilizantes o cualquier uno de los tres. No es necesario. Basta un buen sistema de pastoreo y salvo rarísimas excepciones frente a climas complicados, la perenización de las pasturas se da. Salta el potencial de las especies improductivas. Aquí está el Cynodon dactylon, amado en Centroamérica, odiado en el sur. Aquí hay 998 estudios de cómo matar la Cynodon. Cuando llego a países del norte me dicen, por Dios, nosotros la dificultad que tenemos es conseguir semillas y nosotros la matamos. Sin embargo, tiene propiedades alimenticias. Solo pierden para la alfalfa, la reina de las forrajeras. Entonces hay que empezar a cambiar la mirada sobre el preconcepto que tenemos sobre determinadas pasturas, principalmente sobre las pasturas nativas. Hay un límite entre la suplementación y la sustitución. Suplementar es, teniendo pasto, traer un suplemento. Como decía Jim Elizondo, bajó del 8% la proteína en el rumen, obviamente que el animal no va a poder sintetizar ese alimento. Necesita superar el 8, 7, 8% de proteína. Esa es suplementación, desde que haya comida. Si no tenemos comida, no tenemos pasto porque lo reservamos con un sistema adecuado, lo que hacemos es sustituir pastura por ración, heno, comprado o alguna otra cosa. Entonces aquí se establece un nuevo límite entre suplementación. Si nosotros no logramos el 100% de aprovechamiento de la pastura que tenemos, adentro de nuestro campo, estableciendo un correcto sistema de descanso, potenciando la fotosíntesis, sin agresión al pasto. El pasto es la estrella del negocio, no se lo puede pisotear. Si logramos que ese pasto sea la estrella del negocio, el límite entre suplementación y sustitución está muchísimo más allá, muchísimo más lejos. Estamos siempre más cerca de una suplementación que de una sustitución, corremos menos riesgo, las vulnerabilidades disminuyen. Y aquí pasamos a todo el tema de producir la mejor agua, ¿no? Porque estamos concentrados todos. Qué error tuvimos cuando pensamos que estábamos produciendo dinero. No estamos produciendo dinero, estamos produciendo carne. Carne para mucha gente. Pero antes de ser productores de carne, somos productores de pasto. Y antes de ser productores de pasto, somos productores de agua. El agua que corre de mi campo, ahí está mi hijo Fabricio mirando el agua que sale de nuestro arroyo, es un orgullo, es un orgullo. La entregamos tranquilos para el resto de la sociedad. El resto de la sociedad disfruta de la mejor agua, de un establecimiento que no usa venenos, que da descanso a la pastura, que permite mejor infiltración de agua, filtrado del agua. El agua por nuestro campo no impacta directamente en el suelo. El 90% del área siempre está cubierta. 10% del área tienen los animales o fue recientemente pastoreado. Entonces, la responsabilidad que tiene el productor agropecuario en general de entregar hacia su vecino que está más abajo, que también necesita el agua para producir, para tomar. Acá todavía hay señoras que lavan la ropa en la orilla de las cañadas y de los arroyos, es muy grande. Pensemos siempre y reconozcamos siempre que somos productores de carne, pero también reconozcamos que somos productores de agua y que esta tiene que ser de la mejor calidad posible. Ya hablamos sobre recuperar la capacidad de infiltración de agua, reducimos el impacto sobre la vulnerabilidad climática, estamos cada vez más vulnerables. En algunos lugares de Colombia me decían, perdimos el clima, Dutra, no tenemos más el clima, hace lo que quiere. Entonces, ¿quién está mejor preparado? ¿El que otorga descanso a la pastura y tiene la capacidad intrínseca de un sistema de administrar su comida y su pastoreo? ¿O el que tiene ganado suelto todo el tiempo durante el campo?
obviamente quien tiene un sistema está muchísimo más preparado y la vulnerabilidad ante los eventos climáticos, que cada vez son más frecuentes e incomprensibles, se reduce de manera drástica. Eso incluye la resistencia ante secas, la facilidad en el manejo del ganado es impresionante. Ayer nos visitaba un señor vendedor de corrales, toriles y estructuras para ganado en general, y nos decía, dice, con la mansedumbre del ganado que tienen ustedes, incluso pueden hacer corrales más baratos. Eso no quiere decir que no tengamos que tener buenas estructuras, ¿verdad? Para trabajar con ganadería tenemos que tener un buen corral. Cuando llego por ahí me dicen, yo quiero hacer pastoreo racional, y veo las instalaciones y dan pena, lamentablemente primero hay que corregir eso, ¿verdad? Para después poder partir hacia un sistema racional. Pero que facilite el manejo, facilita el manejo. Los animales no son más tocados, no son empujados con perros y con gritos. Los animales, en mi casa, mis hijos, desde los 10 años, Fabricio abría la portera y decía, tom, 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 y salían 150 animales de atrás de él. Cuando hacía pocos años atrás ensillábamos 4 caballos, de madrugada cansábamos los 4 caballos, nos cansábamos a todos y jamás juntábamos las 150 reses. Solo por eso un sistema regenerativo debía configurarse como política de Estado. Es otra cosa que la podríamos hablar, pero no tenemos tiempo. La mansedumbre del ganado, la mortandad se reduce de manera drástica. Aquí estamos registrando menos de un 1% de mortandad, cuando lo común, normal y aceptado por la bibliografía es del 3 al 4%, nosotros tenemos un 1% de mortandad. ¿Por qué? Porque nos adelantamos a todo. Estamos siempre un paso adelante. Aquí las moscas no pueden generar bicheras. Aquí curamos la quereza. Cuando la mosca puso el huevo, ya estamos solucionando. Porque vemos el 100% de los animales el 100% de los días del año, 365 días por año, a excepción de los años bisiestos que tienen 366. Y eso cambia muchísimo el tema de la mortandad. Esto es más pampeano, ¿no? Pero no tengo duda que hayan argentinos, uruguayos mirando. Qué famosos son los campos que se pelan solos. Viene una seca, no hagas pastoreo racional, esa ganadería regenerativa. Mirá, los campos se pelan solos. Se pelan solos si tienen un tormento de cascos y de patas encima. Las vacas pastan con 5 bocas, con su boca y con sus 4 patas. Si las tenemos permanentemente encima de todo el área, van a destruir todo y obviamente que los campos se van a pelar solos. Los campos de piedra. ¿Pero campos de piedra o campos del que se les fue la tierra? En nuestra casa estamos logrando recuperar campos que antes se decía que era absolutamente imposible tener pasto encima, con descanso. Lentamente se va formando suelo y va cubriendo la piedra. Tenemos lugares en donde la piedra está desapareciendo. Entonces nos hace pensar que si en solo 11 años logramos eso, no hay magia. No son campos de piedra, son campos del que se les fue la tierra por mal manejo y por sobrepastoreo, que es una cosa muy diferente. Adelantamos la primavera, atrasamos el invierno. Esto puede ser mal entendido en algunos lugares, porque en algunos lugares la parte buena se le dice el invierno y la parte mala se le dice el verano. Pero si tenemos un grupo muy grande de potreros y paró la lluvia y entramos en la seca, obviamente que estamos mejor preparados y tenemos 45, 50 días para adelante con forraje. Y cuando vuelve la lluvia, como el ganado está en un solo potrero y el 90% del área está descansando, o 95%, llueve pasto, cosa que no sucede en pastoreo continuo por el agobio permanente que hizo el ganado durante la seca. Entonces se nos adelanta el verano. Son pequeñas cosas que hay que irlas considerando. La independencia biológica es muy importante, ¿no? En el año 43, antes de toda esta revolución verde, ya se decía que la gran responsabilidad de llevar las mejores especies para su campo es del productor. No esperemos por nadie. No espere por institutos de investigación que siempre están desarrollando la mejor semilla en su sector agronegocios, lo que configura una vergüenza, ¿no? La mayoría de los institutos de investigación los financiamos nosotros. Me gustaría que hubieran desarrollado una tecnología para mí. Estuve de irme por el campo con mi familia, porque no teníamos una manera de sobrevivir en el campo. La brillante posibilidad de trabajar con despuntes y repasos,
nos permite la flexibilidad de poder darle la prioridad a un lote adelante y a otro lote comiendo, con menores requerimientos, comiendo lo que sobró y no por eso pasando mal. Esto tiene una ventaja económica también que podríamos profundizar media hora sobre esto. La flexibilidad económica estratégica de tener un sistema que nos permita tener pasto cuando nadie tiene pasto. O sea, estamos aptos a comprar cuando nadie... Estamos aptos a comprar cuando todos tienen para vender. No estamos apurados por vender cuando todos están apurados por vender también. Es una ecuación muy interesante. Salimos a comprar cuando nadie tiene comida. Y a pesar de que esto suene, qué bien, qué buena ganadería regenerativa, ¿no? Habló de la parcela humana y estás mirando que al vecino le está yendo mal. Es una realidad económica. Lamentablemente todavía la humanidad tiene que incluir alguna cosa económica en el medio de todo. Ojalá llegue el día en que podamos quitar cualquier acumulación material de todo esto y vivir felices con eso. Pero por ahora la cosa es así. Es lamentable. Hay un nítido incremento patrimonial cuando tenemos al campo subdividido con un buen abastecimiento de agua y con un esquema productivo interesante. Pocas veces se ve, mi campo ya no vale lo mismo. Mi campo tiene un excelente sistema productivo encima. No lo quiero vender. No lo quiero vender más. Y segunda, vale más. Vale más porque tiene un sistema adecuado de abastecimiento de agua y de embotellamiento encima. Hay un incremento patrimonial. El tema de la mitigación y captura de carbono, bueno, sobre mitigación y captura de carbono ya está ampliamente demostrado que una hectárea de buena pastura en descanso tiene la capacidad de capturar mucho más carbono de lo que las vacas que en él habitan pueden emitir por año. Captura por día lo que las vacas emiten por año. Entonces, el tema de bosque bueno, pasto malo, no es tan así. No es necesario quitar el bosque para plantar pasturas tampoco, pero eso no quiere decir que el bosque sea bueno en capturar carbono y que la pastura sea mala. Al contrario, la mayoría de los bosques está en carbono neutral. La pastura sí está capturando carbono. Y repito, esto no es un estímulo para quitar el monte y plantar pastura. Es simplemente comprobar de que donde hay pasturas se puede capturar muchísimo carbono. Ya están saliendo los primeros créditos de carbono después del fracaso del protocolo de Kioto. Viene el Tratado de París. En Australia lo lograron. ¿Y a dónde lo lograron? En un Carbon Grazing Project, en un sistema regenerativo. A pensar, es una cosa pensar en el futuro. Quizá el resto de la sociedad un día entienda que nos tiene que pagar por el carbono que estamos capturando, ¿no? Ojalá. Fijación de nitrógeno ya es un tema ampliamente discutido. En los bosques, la mayoría de las especies son C3, muchas de ellas son leguminosas, tienen la capacidad de fijar nitrógeno de la mejor forma, basta darle el descanso adecuado. Y rápidamente, para poder terminar y dejarles el mensaje que quiero dejarles y atender alguna pregunta, todo lo que estuvimos hablando, que es esa enorme lista de cosas que tenemos en este costado, se configuran como una serie de cables pelados que tiene la investigación actual y que no nos permite ver que todo esto termina conjugándose en un sencillo sistema regenerativo de utilización del pasto. Y esta foto lo engloba todo bastante bien. Correcto abastecimiento de agua, un correcto descanso de la pastura, macro y microbiología trabajando y llevándose las bostas para abajo, generando porosidad, generando capacidad de infiltración de agua, generando eficiencia de cosecha, digestibilidad, porcentaje de aprovechamiento y un montón de otras cosas que están en esa lista. Pena que no se haya podido ver eso también. Entonces, toda esta lista de cosas, cables pelados que terminan siendo un sistema regenerativo de utilización de las pasturas. Más fundamentación científica que esta es bastante complicado, es girar en círculos. Veamos si puedo avanzar a la siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien de Hola, tiempo? estamos muy bien, sí.
Bueno, me ha entrado Adilson Moura y tiene el audio activado y me confunde un poco. El peor enemigo de la agricultura, muchachos. Obviamente que si deterioramos el suelo con pésima ganadería, en breve tendremos un campo que para la agricultura ya no es más lo mismo. Y si el campo ya no es más lo mismo para la agricultura porque se hizo una pésima ganadería encima, obviamente que la mala ganadería es el peor enemigo de la agricultura. Bueno, hay alguna dificultad en correr la diapositiva. Puedes darle salir y podemos cambiar a la siguiente. Bien. A ver si puedo agrandar esto. Bueno, realmente estoy con algunas dificultades. No puedo pasar la diapositiva. A ver si puedo hacerlo acá. Compartir, silenciar, compartir, aplicación, compartir archivo. Desde mi computadora, a ver si logro arrancarlo todo de vuelta. Bien, ¿la están viendo nuevamente? Sí, lo estamos viendo ahí. Bien, no está avanzando tampoco. No entiendo mucho qué pasó. A ver, acá. Bien, está en el peor enemigo de la agricultura. Pasó. Entonces, realmente, como veníamos diciendo, si la ganadería mal hecha ha sido el peor enemigo de la agricultura hasta ahora, algo hay que hacer, ¿no? Pero ¿por qué el título de la presentación era un estilo de vida, ¿no? Entonces, pienso que tengo que explicarles de la mejor forma posible, contándoles brevemente que este es el área en donde está metido nuestro campo en el Uruguay, un agujero negro de la investigación, un agujero negro de la policía, del transporte público, de la medicina, no tenemos asistencia médica. Si tenemos que salir de acá, tenemos que viajar 1 hora para llegar a algún centro asistencial y somos unos afortunados, porque en otros países he visto situaciones mucho peores. De todas formas, así está la parte más productiva de nuestra América Latina que vive de cosas primarias, como la producción de carne y la agricultura. Está todo al revés, se le da prioridad a las ciudades y nosotros estamos abandonados en medio del campo. Esta es la situación del norte del Uruguay, el famoso Uruguay, que exporta las mejores carnes del mundo. La ganadería en el norte está sujeta por palos y por piedras. Este señor tiene 80 años, no puede arreglar los alambrados, no tiene la plata para arreglarlos. Y si la tuviera, no habría nadie que se lo arreglara, porque la juventud y todos los niños, jóvenes y adultos que trabajaban y que todavía tienen brazos para trabajar se van del campo. No han apostado a nosotros, nos han abandonado en el campo. Se tuvo que ir el pobre que vivía en este rancho de terrón y techo de paja, pero también se fue el rico. Este señor tenía 4.000 hectáreas, apostó a todas las tecnologías erosivas, se cansó de usar herbicidas y envenenar su campo, empobreció y terminó absolutamente endeudado y tuvo que irse. No pudimos ver en este país tan pequeño de que el abastecimiento de agua
podría llegar a este punto, animales muertos adentro de tajamares o jagüeyes, como le dicen ahí. Era tan fácil, bastaría con cercar un alambrado por la vuelta y sacar un bebedero para abajo. Vemos a ovejas muriéndose enterradas en el medio del barro, en el medio de una seca, porque no tuvimos la capacidad de prever esto, vacas flacas, pasando mal, intentando subsanar con genética los errores pastoriles. Eso es un toro que fue campeón de una exposición, fue a pasar hambre en un campo. ¿Cómo pueden esperar que al saltear el escalón alimenticio podamos pasar al escalón genético? Todo tiene que ser integrado. Esto todavía se ve en el Uruguay que tiene el novillo a más de $4 en segunda balanza. Y a veces uno se para algo hipócrita, ¿no? Porque me concentro en mostrar el tema del problema del agua para las vacas y olvido la responsabilidad que tenemos nosotros como productores de producir la mejor agua. Y estas cosas van a empezar a ser cada vez más frecuentes. Esto es en África. Y me dicen, ¿qué me trae cosas de África, no? Para sensibilizarme. Esto es mi hermana Argentina, a pocos kilómetros de acá, país ganadero, y se lo ve en el Uruguay también. Mientras mi hija juega con agua de sobra y nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de producir la mejor agua, esos niños tienen que vérselas en figurillas para tomar agua. Construir los mejores hijos posibles con una ganadería regenerativa es mucho más fácil, porque le da la posibilidad a los hijos de quedarse en casa. Mi hijo Juan Francisco, hoy tiene 25 años, no estudió, hizo hasta sexto de primaria, fue educado en casa, no entreguen la educación de sus hijos a terceros. La educación nace en casa, eduquen en casa. Hoy me ayuda con los pastoreos racionales que armamos por ahí. En todos hay un pedacito del razonamiento de él, porque se crió en un pensamiento racional. Mis otros dos hijos, Fabricio y Luciana, armando un potrero para 22 novillos que estaban engordando, y los engordaron. Niños engordando ganado, porque tienen la tecnología en la mano. Cuando se fueron para la ciudad, porque la ceguera educativa no permitió que se quedara a hacer educación media mi hijo en el campo, se fueron y lo primero que hicieron fue conseguir un trabajo, los dos, porque fueron criados acá viéndonos trabajar y pasar trabajo. Valoran el trabajo, valores que se han perdido. Y el otro también. No tuvieron vergüenza y sorprendido me decía, papá, mis compañeros del liceo, ninguno trabaja. Pobrecito, ¿no? Cuánta ingenuidad. Se ha perdido el valor del trabajo. ¿A dónde vamos a parar? Mientras los valores que únicamente se pueden generar y regenerar en el campo no lleguen a las ciudades, amigos míos, no esperen soluciones desde las ciudades. Las soluciones son rurales y nacen en modelos que son estilos de vida, no nacen en modelos productivistas. Desde chiquititos aprendiendo a hacer ganadería, midiendo con un voltímetro, jugando de trabajar en días de lluvia, disfrutando del trabajo. Nadie los obliga, se levantan a la hora que quieren, pero papá tiene un sistema adecuado en el campo, trabajando con su palita. Mala se pone cuando no hay nada para hacer. No sé quién es ese. Pienso que en algún momento fui yo. Una foto perdida de hace varios años atrás en pastoreo continuo. Maltratando caballos, maltratando vacas, maltratando perros y maltratando a mi familia. Ese era yo, un fracasado. Encontré la salida. Se puede vivir dos vidas en una sola. No es necesario morirse y nacer de vuelta. No es necesario la reencarnación. Se puede cambiar de vida y hacer otra vida adentro de la misma. Basta encontrarse con la tecnología adecuada. Pude transformar. Es mi hermana y yo. Pude transformar la figura de mi hermana loca de frío en una mañana de helada a mi hija jugando de hacer pastoreo racional en el medio del buen pasto, bien abrigadita, disfrutando el momento.
Juan, hola. Nos queda poco tiempo para terminar, entonces, para que complementemos y hagamos algunas preguntas respecto a esta presentación que nos acabas de hacer. En realidad no acabo de hacer la presentación, ¿no? Es que me emocioné y paré. Les pido una disculpa. Eh, Vean cómo todo lo que eran cables pelados de investigación pasaron a ser una tecnología regenerativa de uso de los recursos que a su vez generan familias felices. La verdadera rentabilidad no se mide en el campo, se mide en esto, en poder seguir teniendo a la familia unida en torno de una idea productiva, como se estila decir. Bueno, de todas formas estoy a tus órdenes, no puedo terminar, voy a intentar terminar acá a ver si me pasa la diapositiva ahora. No la pasa la diapositiva, pero bueno, pienso que ya fue suficiente. ¿Cuántos minutos van? Y si tenemos preguntas, adelante. Vamos a realizar dos preguntas puntuales, a sacar una conclusión de tu conferencia, pues ya sí estamos en el tiempo preciso. Primero, muchísimas gracias por este espacio que nos brindaste, muy interesante, una reflexión que creo no hemos visto tanto la ganadería desde esa perspectiva, hemos visto mucho hablar de ganadería un poco más enfocada a cifras, pero aquí lo hacemos desde una manera más filosófica, aunque al principio mencionaste que la palabra posiblemente a mucha gente no le gusta, pero sí como un estilo de vida que definitivamente tienes. Quisiera sí hacerte una primera pregunta. Hablaste muchísimo sobre el manejo del agua y el cuidado del agua. Quisiera saber cómo mejoramos pues nosotros, las personas ganaderas, el manejo del agua teniendo en cuenta que hay que cubrir con las necesidades del ganado, pero a su vez proporcionar una buena agua para las demás personas. ¿Cómo logramos mejorarla? Hay diversos sistemas o maneras o tecnologías que todos los productores, que somos productores y que vivimos del campo, yo no vivo de asesorías, yo vivo del campo, necesitamos tecnologías, no tecnologías. Se establecieron en algún momento algunas tecnologías sobre que la vaca tiene que ir al agua o el agua tiene que ir a la vaca. No sabemos cuánto desierto hay en las dos. Lo que sí sabemos es que las vacas que van a una cañada bostean y orinan adentro de la cañada y entregan al curso de agua una cantidad de fósforo y de nitrógeno asustador. En el Uruguay hay un río que se llama el Río Negro, que se podría hoy llamar el Río Verde, por la eutrofización aguda que tiene, y cuando vamos a analizar aguas arriba, no hay agricultura, porque le podemos echar toda la culpa a la agricultura, ¿verdad? Pero para arriba hay ganadería. Lo que pasa es que por el tiempo de los tiempos las vacas estuvieron bosteando y orinando adentro del agua. Entonces, un sistema que pueda captar buena agua y entregársela en bebedero a los animales y que las bostas y la orina de los animales queden exactamente en la parcela donde tienen que quedar y no adentro de los cursos de agua, se configuraría como la mejor tecnología para abastecimiento de agua, pensando en producir la mejor agua para abajo, sin hablar de todo el resto de las cosas, ¿no? No envenenar. ¿Cuándo fue que se nos ocurrió que podíamos producir comida con veneno? Por Dios, solo a nosotros, los humanos, se nos ocurrió la genialidad de producir comida con veneno. Esos venenos no matan lo que tienen que matar y vuelven al frasco. No vuelven al frasco, siguen matando hasta el borde de la capacidad de amortiguación que tiene la vida. Y generalmente terminan en el agua. Entonces, todo ese conjunto de conductas, ofrecerle el agua a la vaca, que la vaca no tenga que ir a una cañada a tomar el agua, se contraponen también con la capacidad que tenga el productor económica de iniciar su manejo. Porque a veces está muy buena la idea de Dutra, pero lamentablemente no se tiene la plata para iniciar y para abastecer de agua a todas las parcelas. Empiece como pueda, pero empiece ya. Lo urgente es abandonar el pastoreo continuo, pero sea consciente que en cuanto pueda o cuando el sistema le otorgue
retribución económica suficiente para establecer un correcto abastecimiento de agua en el local donde tiene que ser, y usted esté tranquilo que está entregando la mejor agua para abajo, hágalo, siempre respetando un proyecto inicial. Esa es la forma básica de cuidar el agua para el resto de la sociedad. Listo, Juan, muchísimas gracias. Aquí pues tengo una pregunta final. Al inicio hablaba del tema, pues hablabas del tema de las ciudades y también finalizando tu charla nos mostrabas la experiencia que tuvieron tus hijos desde pues en las ciudades, entendiendo que también un alto número de personas que están conectadas con nosotros, si bien tienen una relación con el sector agropecuario, de pronto muchos de ellos están es aquí en las ciudades y no en el campo. ¿Cómo logramos las personas que estamos en la ciudad hacer esa conexión con el campo? En primer lugar, abandonando los preconceptos. ¿Se acuerda lo que decían cuando usted era niño, no? ¿Qué vas a hacer en 10 hectáreas? ¿Morirte de hambre? Así se pensaba acá en el Uruguay. Mi hijo, vos tenés que tener 500 hectáreas o más, por Dios. ¿Qué vas a hacer en 10 hectáreas? ¿Morirte de hambre? Caramba, ha llegado el momento de la verdadera libertad. La verdadera libertad es no tener ni patrón ni tener peones. Encontrar el punto justo para ser feliz. Todo el mundo tiene una cantidad de hectáreas que lo puede hacer feliz. Puede ser media hectárea. A algunos les gustará más tener 300 o 500. Cada vez hay que tener menos para vivir mejor. Y se puede en media hectárea vivir muy bien, o en una hectárea con una vaca, el pastoreo racional más chico que conozco, y fantástico. La señora no quiere que diga el nombre, no quiere revelarse, simplemente quiere hacer ganadería regenerativa, pero tiene una vaca. Entonces no hace pastoreo racional cuadrado, como lo pensamos nosotros. Ata la vaca en una estaca y la vaca gira en torno a la estaca y hace pastoreo racional en manchas redondas y va yendo a la mancha que tiene el punto óptimo de reposo. Encontró el punto justo para ser feliz. Ojalá todos lo pudiéramos encontrar. Entonces pierde el preconcepto de que tengo que tener por lo menos 150, 200 hectáreas para poder vivir. ¿Se acuerda del campito del abuelo? ¿Se acuerda de aquellas 2 hectáreas que están en un rincón? Piense en ellas, piense con cariño. Una familia no puede consumir todo lo que genera con una adecuada ganadería, con una vaquita de leche o ovejas y con una adecuada agricultura. En más de una hectárea no lo puede atender. Si realmente va a vivir de hortalizas y de su vaquita y todas esas cosas, toda la familia tiene que trabajar en eso. Es realmente un cambio humano encarar la ganadería regenerativa. No se encaja solo adentro de la ganadería, puede ser mezclado con la agricultura, debe ser mezclado con la agricultura orgánica, producir pollos, producir huevos, producir hortalizas, encontrar a gente que esté pensando en la misma sintonía. Y hey, me están sobrando huevos, pero a mí me están sobrando lechugas, pues tómalos y entrégame lo que yo no estoy logrando producir. Es toda una manera de ver la ganadería diferente. Pero si usted está en la ciudad y le urge un cambio, no espere pasar el tiempo. Todos nacemos con 650.000 horas de vida. 420.000 horas pasamos despiertos. ¿Cuántas ya vivió? ¿Cuántas le quedan para adelante? ¿Qué valor tienen esas horas? ¿En serio va a seguir esperando? Haga algo para cambiar ya. Juan, muchísimas gracias y creo que como conclusión también conectando con estas últimas preguntas que nos deja para que cada uno reflexione, podemos sacar que cambiamos o abandonamos. Esa es como la conclusión que hago de esta conferencia y que pues también te invito para que le des un mensaje final a las personas que han estado conectadas esta mañana con nosotros. Qué bueno es encontrar la manera sencilla de vivir. Mi familia en este momento está ahí afuera porque no quieren hacer ruido acá adentro, porque yo estoy dando una charla para Colombia. ¿Quién soy yo para estar dando una charla? No paso de un gaucho que encontró la manera de ser feliz y que quiero transmitírselo de la mejor manera. Es lo que hago, me he dedicado a esto. Ojalá pueda transformar a alguien.
y que pasen a ser gente transformada, transformando gente. No esperemos el cambio de ningún otro lugar que no sea de nosotros mismos. Cambia adentro y irradie cambio hacia su alrededor, que su familia pueda sentir el cambio, que se adueñen de la tecnología, que al final no es una tecnología, es una manera de vivir, es una manera de encarar al mundo. Y solo eso nos puede traer de vuelta como civilización, porque en el camino que vamos no tenemos mucho tiempo. Quizá una reconversión a la agricultura orgánica y a la ganadería regenerativa nos permita seguir disfrutando de la gloria de la vida. Lamentablemente hemos perdido el rumbo. No sabemos bien a dónde perdimos el rumbo, pero sí sabemos a dónde encontrarlo de vuelta. Se llama agricultura orgánica, se llama ganadería regenerativa. Muchísimas gracias por su atención.